¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Sin pelos en la lengua, que sale en simultáneo por la plataforma del Movimiento Marateísta y de la Izquierda Rayera Perú. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está el frío de la ciudad de Lima? Sí, está haciendo un frío que está incomodando a mucha gente, pero sin embargo hoy tenemos un programa que vamos a tratar sobre un tema candente, ¿no? Las elecciones en Claro. Venezuela y hacia dónde va. ¿Qué está pasando en Esperemos que Venezuela? caliente un poco el escenario, especialmente de esa izquierda enquilosada. Que hace poco leí un artículo, Ricardo, que nos llamaban la izquierda de la Guerra Fría, ¿no? Un Sí, personajillo que se arrodilló en su momento a Alejandro Toledo y ahora se da de tintes antiimperialistas. Me refiero sí, a Nicolás Lynch, ¿no? Que claro. se refería a los que sostenemos las concepciones o categorías para analizar la realidad a partir de Marx, nos refería como la guerra, como la izquierda de la Guerra Fría, y él es la izquierda democrática que Claro, hábilmente se sabe adaptar a cada uno de los gobiernos, ¿no? claro. Digamos de que en Venezuela ha habido, pues, tras las elecciones, el grueso de la izquierda y del progresismo y la socialdemocracia en general, bueno, sí, en general, ¿no? Han coincidido en que debemos cerrar filas con lo que está pasando con Maduro en sí, ¿no? Con Maduro. Claro, Hay claro. comunicados de distinta índole, ¿no? Y De todo más tipo, de de todo todo tipo, tipo, ¿no? de todo tipo, desde los que le han dado tiempo a Maduro y a la oposición para reestructurarse, como los de Lula, Petro y Claro. AMLO, basados un poco en esta lógica que dicen de que es el momento de disputar la democracia y ¿Correcto? que esta democracia y esta institucionalidad nacida a partir de los procesos neoliberales que se dieron en la década del 90 se pueden transformar llegando al Estado. Le dieron un poco de espacio a un Maduro que abiertamente ha venido aplicando políticas muy parecidas a las de Milei y Alberto Fujimori, ¿no? Entonces, en Ya. ese marco, la oposición, que tampoco quiere disputarle O aparentemente sea, el espacio de gobierno, ha aceptado ser parte de una nueva táctica de Juan Guaidó 2.0, ¿no? sí, yo, Apoyados por el imperialismo, claro, ¿no? yo Los decía están que, reconociendo de nuevo. claro, que desde la izquierda en general hay una crítica hacia Maduro, pero un apoyo crítico, diciendo, bueno, pues que Maduro es el mal menor frente a la derecha reaccionaria y proimperialista, ¿no? Pero Ricardo, Y, pareciera que esta izquierda no lee el país, no claro, lee las entrevistas claro, que le hacen al hijo de Nicolás claro, Maduro. ya, perdón, ese es uno, y otro es desde la propia izquierda que consideran que Maduro es el Lenin de venezolano, Maduro encarnado, ¿no? Entonces, es decir, se está llevando a cabo una revolución bolivariana, perdón, del siglo XXI, se quiera decir. Entonces, matices más y menos cierran filas y entienden de que el socialismo se está construyendo de esta manera. Bajo esta lógica, En continúa. ambos frentes, Ricardo, le dan un oxígeno tanto a la oposición como a Maduro. Ya. A esta oposición que, como tú bien referías, está vinculada al imperialismo estadounidense con una representante de esa burguesía venezolana, que es María Corina Machado, y en conjunto con un embajador involucrado en ciertos hechos, en muchos hechos, no ciertos, muchos hechos durante el periodo de guerra y confrontación Claro. civil que hubo en Centroamérica, y que y evidentemente ha estado involucrado hasta en posibles muertes de algunos curas que Claro. estuvieron A levantados en ver, armas contra para más o gobiernos menos dictatoriales como el Somoza, ¿no? graficar acá en Perú, ¿no? Más o menos María Corina Machado, como quién sería, una versión femenina de López Aliaga, de Patricia Chirino, qué Claro, cosa. no, estamos hablando de una versión muy parecida a la de López Aliaga, que tratan de rescatar un supuesto emprendedurismo, ¿no? Vargas Llosa siempre lo estuvo detrás de ellos, apoyándolo. Entonces hay una lógica de parte de esto, pero también, Ricardo, hay que recalcar que hay un conjunto de personajes del Claro. chavismo, sumado a sectores del maoísmo que vienen de bandera roja y otros que han venido propulsando esta candidatura, ¿no? O sea, hay un sector del chavismo, como Izarra, como Barreto y otros, que han venido en cierta medida coqueteando con María Corina y es más, les han dado su apoyo, ¿no? Es que hay un problema que me parece un poco, que habría un poco con este tema del artículo de Lynch. ¿Por qué? Porque ellos parten de una lógica maoísta, ¿no? De la contradicción principal, la Claro, o contradicción sea, eso es lo secundaria. que Entonces, ya no, inclusive muchos que no se consideran maoístas, que se consideran así, gente de izquierda, ¿no? Que no ha leído mucho, pero considera, oye, ¿cuál es el enemigo principal? Es lo que dice, ¿no? El enemigo principal son los Estados Unidos.
Y entonces, Claro. ¿quién es el candidato de los Estados Unidos en Venezuela? Es Mariana Corina Machado, perdón. Entonces me tengo que oponer votando por Maduro. Esa es la lógica, es muy simple. Sin embargo, a ver, Es que Ricardo no leen, me parece, no han leído a Nicolásito, a Nicolás Maduro Guerra, que él abiertamente en el diario El País ha expresado que han hecho todo lo posible, todo lo que les ha hecho Estados Unidos, ellos lo han venido haciendo. correcto. O sea, en ese campo, ellos han venido tratando de arrodillarse no solamente a la gente del Partido Demócrata. Maduro ha sido tan descarado, Ricardo, que ha hablado de que él ha buscado en todo momento conversar con Trump y poder negociar una salida. Entonces, A ver, ya, esa llegada de empresas como Chevron... También para entender, ya, correcto. Ya. Mariana Corina Machado representa lo más rancio de la derecha de Venezuela, correcto. Ahora, ¿qué representa Maduro? Representa una costra burocrática, correcto, que ha nacido. representa una apuesta por el socialismo. ¿Es así? Muy bien. Porque Mira, mucha gente considera que sí, considera que con Maduro la clase trabajadora, he visto varios artículos, aprendió a levantar la cabeza, algo así, ¿no? Con Chávez. Lo he leído yo, bueno. Pero por ahí a lo que una idea que se me iba, ¿no? O sea, ya, ¿cuál es el enemigo principal? Digamos que entremos en su lógica, ¿no? O sea, el enemigo de todos los pueblos es el capitalismo, el imperialismo, que hoy en día es la mundialización del capital. Por lo tanto, ¿eso qué significa? Que el capitalismo va a entrar en todo el mundo, en Indonesia, en África, en Oceanía, en Singapur, en todos los países. Ya, entonces, contra ellos hay que luchar. O sea, el antagonismo principal se desenvuelve bajo esos términos, y así era como inclusive lo planteaba Marx y Engels, ¿no? Ahora, esto del imperialismo mal enfocado, como haciéndonos creer de que hay países explotados y países explotadores, no lleva esta lógica. Hay un país que explota, que es Estados Unidos, y hay un país que es explotado. Por lo tanto, la burguesía venezolana es explotada. Esa es la lógica. Y por entonces eso hay tenemos que que crear cerrar una las filas. burguesía patriota. Correcto, que pueda correcto. luchar contra esos explotadores, ¿no? Acá la misma lógica, una vez yo conversaba con un amigo contemporáneo, no era tan amigo, ¿no? Contemporáneo, y le planteo lo mismo, ¿no? Oye, ¿tú crees que Perú es un país explotado? Claro que sí. Y entonces digo, yo dentro de, sarcasmo le digo, entonces el compañero Roque Benavides también es explotado. Claro que sí, también es explotado. Hay que hacer un frente. Claro, por eso, Ricardo, que estos sectores, imbuidos como el APRA, que hablaban de ese tipo de concepciones valorativas, creían que el imperialismo, y un poco Maduro representa esa lógica de Haya, parte con cuestiones morales, ¿no? Entonces, por ejemplo, Maduro, ¿qué dice? ¿Y qué dice actualmente? O sea, eso es claro. Él dice que la única forma, Estados Unidos tiene que dejar esa lógica imperial, ¿no? O sea, como si el imperialismo hoy fuera el coloniaje. Claro, ¿no? Claro. Y fuera una cuestión moral. Sí. Cuando hay elementos materiales, que son los movimientos económicos, el comercio y toda una serie de elementos materiales, que más allá de lo que quisiera, no sé, un Trump o lo que quisiera un Biden, van a terminar aplacando muchas de las medidas políticas. Entonces, esa percepción subjetiva del imperialismo, esa percepción subjetiva de las condiciones materiales por las cuales se concibe un imperialismo, hacen de que evidentemente tengas este tipo de respuesta como la que tiene Maduro. Y con esto uno no está tratando de decir, oye, uno sabe un poco más de esta teoría. No, o sea, Maduro tiene una serie de presupuestos subjetivos y por eso también ha venido utilizando las mismas tácticas que utilizó Alberto Fujimori en su momento, que fue, por ejemplo, fortalecer los grupos religiosos evangélicos, que fue apoyarse en estos sectores para poder movilizar una gran cantidad de gente. Una cuestión, estimado Víctor, ya, se me fue la idea, pero ya que debe ser la edad, ¿no? Como somos países explotados, está planteado que la liberación nacional. Eso es un discurso que está, ¿no? No solo la liberación nacional llevada a partir de lo que expresábamos en un programa anterior sobre este gobierno nacional y popular, este gobierno de unidad nacional que permita desarrollar el país. O sea
lo que no ha podido hacer ninguna burguesía, pequeña o grande, en el mundo, se intenta hacer con un gobierno de ese tipo. ¿Qué significa esto? Que la gran cantidad de impuestos, la gran cantidad de plusvalía que pueda generar a los trabajadores en conjunto, que por un lado se lo lleva el Estado y por el otro se lo lleva esa burguesía, tenga que ser invertida en ese supuesto desarrollo nacional. Ese tipo de lógicas, ese tipo de experiencia, nosotros lo hemos vivido con Alan García, lo hemos vivido, lo está viviendo Venezuela, lo vivió durante el chavismo, y hemos visto hacia dónde termina. ¿Por qué? Porque evidentemente no es que la clase trabajadora es la que conduzca, sino es que quien conduce esos procesos, o sea, tú luchas para que termine conduciendo, no sé, un empresario X, un empresario nacional como los Añaños, que es más o menos el discurso que generalmente tienen estos personajes anclados en las ideas o lógicas como las de Haya de la Torre, anclados en las ideas o lógicas como las de Mao Zedong. Entonces, estos sectores evidentemente ponen por delante lo que tú acabas de decir. Bajo el discurso de liberación nacional hay una serie de propuestas que transgreden la posibilidad de poder transformar. Claro, entonces, porque la contradicción, Víctor, ya no es de clase. O sea, el antagonismo ya no es de clase, como lo planteaba Marx y Engels en términos de clase, sino el antagonismo es en términos de países explotados. Ya no es... Mira, o sea, Ricardo, esa lógica es tan perenne en nuestro país que, por ejemplo, veía una pregunta hace 2 semanas, donde se le planteaba a una candidata presidencial de la izquierda en esos términos, ¿no? O es blanco o es negro. Claro. Y se lo decía César Hildebrand. O sea, César Hildebrand se lo decía así claramente. Más allá de lo que quieras, Hildebrand parte de las mismas lógicas y los mismos presupuestos filosóficos que tiene, por ejemplo, Gonzalo. Esto es blanco y negro. Entonces, bajo ese blanco y negro, no hay la posibilidad de estructurar nada diferente. Entonces, entramos en el bucle del mal menor. En el bucle del mal menor. Entonces, en ese bucle del mal menor se va creando una serie de concepciones que pueden derivar en cualquier cosa, Ricardo. Claro. Ahora, otro elemento que también está sobre el debate, ¿no? Que se ha puesto de relieve es de que Estados Unidos quiere el petróleo, ¿no? Y a partir de ello va a implementar un nuevo coloniaje sobre Venezuela. Ya, es decir, claro. Eso es lo que ahora, lo que Chevron se dice, está ahí. Correcto. Chevron es una empresa transnacional que está sentada tiene raíces americanas, ¿ya? Y ha hecho, a partir del conflicto Rusia y Ucrania, en la cual el petróleo se elevó, las sanciones han disminuido, ¿no? Podemos decir sobre el bloqueo. Bloqueo creo que lo tiene Cuba, ¿no? Que sí, está Ricardo, está jodido. Hay otro problema elemental, creo. Que esta gente parte de elementos subjetivos. Ellos piensan yo creo más bien estos sectores que nos critican a nosotros por asumir las banderas del marxismo, por asumir las categorías marxistas. Ellos están desfasados en el siglo pasado, porque piensan que... ¿Por qué? Para ellos, hoy en día, no hay un conjunto de países que están sancionados. O sea, si tú ves la lista de sanciones, está Rusia, está Irán, siguen haciendo negocios. Entonces, cuando te sancionan, como es lo que sucedió en Venezuela y en Cuba, tú vas y buscas al otro, y el otro te mete plata, te pone inversiones, te pone tus empresas y privatizas. Y es lo que ha sucedido en Venezuela y es lo que ha sucedido en Cuba. Que si uno mira qué empresas han ingresado por fuera de los estadounidenses, entonces tú vas a ver una gran lista. Por eso la lógica de Trump, de tratar de conversar con Corea del Norte, de tratar de conversar con todo lo que pueda, hacer que el capitalismo entre sin ningún problema, que es la lógica del capital. Para como sus empresarios terminen tomando esos mercados que han salido a partir de las sanciones. Algo que hemos visto en la guerra con Ucrania es que muchas de esas sanciones no sirven para nada. Ahora, mira lo que está sucediendo inclusive, estimado Víctor, Marx y Engels, Marx caracterizaba los modos de producción de la sociedad conforme se extraía la plusvalía, ¿no? Y un gran sector de la izquierda considera de que la plusvalía hoy extraída vía el saqueo, el pillaje, el colonialismo. Se dice, ¿no? Si gana María Corina Machado, se va a implementar un colonialismo, o sea,
prácticamente, según mucha gente de la izquierda, vamos a ir a la época esclavista. Ahora, hace algunos años se produjo la invasión de Estados Unidos a Irak, ¿correcto? Que fue devastadora, ¿no? Y posteriormente también a Libia, ¿no? Ahora, sin embargo, muy por el contrario que se decía de que los ganadores iban a ser las empresas americanas, no fue así. Quienes obtuvieron las licitaciones en Irak fueron Francia, Gran Bretaña, China, Rusia, bueno, y en menor medida pues Estados Unidos, ¿no? O sea, porque la actualidad del capitalismo no es el coloniaje. O sea, es decir, que muchos compañeros, gente de la izquierda considera de que el coloniaje es parte de del capitalismo contemporáneo. O sea, el coloniaje, ¿no? En los términos de prácticamente una invasión militar. ¿Tú cómo lo ves? Es parte de la lógica que nos dice, claro, por tal motivo debemos cerrar filas con Maduro. Y por lo tanto, como eso es posible, la sociedad, esa es la lógica de muchos sectores, la sociedad capitalista como tal solo puede existir en base a un régimen semifascista. Por eso la disyuntiva es entre democracia y fascismo. Esa es la lógica que mucho se repite, ¿no? El otro día, cuando tocamos el tema Francia, desarrollamos un poco la sistematización sobre qué fue el fascismo. O sea, no por nada las ciencias sociales y el conjunto de personajes que estuvieron en ese periodo trataron de sistematizar qué fue el fascismo. El fascismo no fue Pinochet, el fascismo no es un conjunto de militares que toman el poder y empiezan a aplacar a la gran movilización, etc. O sea, hay un conjunto de elementos que constituyen el fascismo. Pero ¿qué ha hecho la simplificación y el panfleterismo? Porque es panfleto puro y duro, a partir de las lógicas más edulcoradas, más de nueva onda que estableció personajes como Íñigo Errejón o como Pablo Iglesias, trataron de anteponer frente al proceso de transformaciones que se daba la eventual llegada del fascismo. Y en esa eventual llegada del fascismo, ellos no reconocen la gran cantidad de la población que se ve afectada ante las medidas de trasladar las tasas de plusvalía y los impuestos de las clases trabajadoras a tratar de desarrollar una burguesía nacional. Y en ese intento de desarrollar una burguesía nacional se aplican una serie de medidas como las tuvimos nosotros en Perú con el dólar MUC. En Venezuela fue el dólar Caribe. Mira lo que está sucediendo en Bolivia. O sea, es imposible de que se pueda desarrollar una burguesía nacional a los niveles o a los estándares internacionales que hoy en día existen en el capitalismo. ¿Y qué quiero decir con esto, Ricardo? ¿Por qué? Porque el capitalista no termina a quién rendir la cuenta. ¿Por qué? Porque el Estado es suyo. El Estado va a ser su defensor. Distinto sería que el conjunto de las clases explotadas que producen, que generan la ganancia, que generan los productos, que generan una serie de condiciones y con el conjunto del alrededor de las comunidades, tomaran la dirección o la administración de estas cosas. Y eso no significa estatizar. Eso significa poner en manos de los trabajadores y del conjunto de los explotados la posibilidad de producir. Ahora, una consulta, estimado Víctor, para bueno. Entonces, ¿quiénes explotan a la clase trabajadora venezolana? La burguesía. La burguesía que venezolana, ¿correcto? Claro, y lo que se llamó la poliburguesía. Ellos son, o sea, la clase venezolana es explotada por la burguesía venezolana. Ahora, ¿cuál es el mensaje que se le da desde la izquierda a la clase trabajadora venezolana? Tenemos que unirnos con el explotado venezolano. No, perdón, con los explotadores venezolanos. Lynch, yo una vez tuve la oportunidad de conversar con Lynch. Lynch refería que para él el dueño de Polar de Venezuela es un tipo fantástico y podría ser el próximo presidente de Venezuela. O sea, ¿qué es lo que te quiero decir? O sea, el hecho de no anclar el análisis a las clases sociales y tratar de utilizar simplemente el hecho de pueblo,
te termina diluyendo la confrontación, el conflicto y la competencia que se da en el seno del capitalismo. Y le hace creer a la clase trabajadora que su explotador es su aliado, es su amigo. No, y no solo eso, Ricardo. A partir de lo que tú acabas de decir, abre un escenario de fracasos. Claro. Abre un escenario de golpes de Estado. ¿Por qué? Porque la gente entrega, dispone toda su emoción, su posibilidad de cambio, sus ganas de cambiar las cosas a un supuesto mito que en el caso latinoamericano generalmente es la representación de un supuesto Jesucristo que va a solucionar todo. Así como Deadpool en su última película ponía que él iba a ser el Jesucristo de Marvel, de la misma situación. Tratan de poner el énfasis en un tipo mesiánico, que en este caso fue Chávez, y ahora con Maduro, en el caso de Cuba fue con los Castro. Entonces tratan de ponerle todo el énfasis. Eso es la democracia obrera, esa es la representación de la Comuna de París. Yo te pregunto, Ricardo, eso para nada, creo, ¿no? Ellos criticaban esto, ¿no? Desde el socialismo revolucionario que levantamos, consideramos que estamos no estamos por ningún tipo de conciliación de clases, ¿no? Y eso creo que es lo que nos diferencia del grueso de la izquierda, ¿no? Que plantea ante todos los procesos la conciliación de clases. Acá en Perú, por ejemplo, desde la izquierda en diversos partidos, nadie hace la crítica en torno a las clases sociales. Se dice de que podemos tener un Perú unitario y vamos a salir adelante, un Perú de todos los peruanos, ¿no? Y eso pasa para todos los países, ¿ah? O sea, es algo transversal, no solamente a nivel peruano. O sea, es decir, que hay dentro de la izquierda ya en general un ánimo de entender que es posible bajo el capitalismo convivir entre explotados y explotadores y que no somos enemigos. ¿Y cuál es el mensaje para la clase trabajadora venezolana? Oye, no pelees por el poder. Tú apoya a la burguesía nacional. Ese es el mensaje. ¿Te imaginas, Víctor, que si estuviéramos en abril de 1917 y hubiera un Kerensky? ¿Cuál sería el mensaje de esta izquierda y el progresivo? Apoyemos a Kerensky, porque con Kerensky vamos a tener la revolución democrática burguesa. Esa es la lógica. Claro. O sea, lo que tú acabas de decir, o sea, tratan de propulsar la revolución democrático-burguesa tratando de buscar algo que no existe en la realidad. O sea, la realidad es que en nuestros continentes no existe una burguesía nacional en términos, o sea, como se dieron en la Revolución Francesa y en la Revolución Industrial. Y acá quiero reforzar algo, Ricardo, que muchas veces estos sectores se reivindican mariateístas, se reivindican un conjunto de personajes que durante 1920 escribieron mucho acá, desarrollaron mucha teoría y militaron mucho, como Mariátegui, como Mela y otros. Pero si es que uno revisa claramente sus textos, ellos no veían una perspectiva de este tipo. Es más, no se planteaban. Mariátegui nunca estaba por la conciliación de clases. Nunca. Ni siquiera, mira, Ricardo, ¿hasta dónde voy? Ni siquiera Haya de la Torre se planteaba muchas de las cosas que ellos están expresando. O sea, ya es tan burdo que ni siquiera podríamos encajarlos dentro de concepciones de la Segunda Internacional, de la socialdemocracia. O sea, lo que están llevando adelante es keynesianismo puro y duro. Keynesianismo puro y duro. Y si es que eso continúa, ¿quiénes van a ser los grandes beneficiados? ¿Van a ser el conjunto de la clase trabajadora? Claro. Hoy en día, en que el capitalismo, en estas condiciones de constantes crisis, hay guerras en el mundo. O sea, para esta gente no hay guerras. El mundo se está trasladando en medio de la vorágine de un cambio climático. Hoy en día Lima tiene que soportar 10 grados de frío, o sea, cosas que nunca antes se veían. Hay un conjunto de problemas que se están desarrollando en medio del sistema capitalista, y este conjunto de personajes tratan de vender que sí es posible, entrando al Estado, cambiar las cosas. Cuando hemos visto que el conjunto de políticas públicas, etcétera, que se han venido desarrollando, o este discurso de políticas públicas y que los técnicos puedan desarrollar algo, han demostrado en la práctica. La lógica del gran sector de estos es administrar el Estado burgués, ¿no? O sea, tesis que no tiene nada que ver, pues, con el marxismo, ¿no? Ahora, el destino, entonces, el destino de Venezuela, ¿a qué está atado? ¿De qué va a depender?
solamente de construir un polo alternativo, ¿no? Alternativo a, como dice en el subtítulo, a Maduro, y alternativo obviamente a la derecha reaccionaria, un polo que tenga pelea con una independencia de clase. Mira, Maduro en estos días no solamente ha detenido a oposición, ha detenido a trabajadores. No sé si eso lo tienen dentro del radar algunos sectores de la izquierda. O sea, se ha detenido un conjunto de trabajadores y se ha venido deteniendo un conjunto de trabajadores que han venido a protestar. O sea, lo que ha sucedido es una cosa aberrante. Pero por el otro lado también, Ricardo, y crea un escenario interesante, es que la derecha terminó saboteando la propia movilización de la gente. Claro. Porque luego del 28 hubo una movilización desde los barrios. Hay una canción que cantaba el chavismo para rememorar lo que fue el 13 de abril, que es que desde los cerros bajaron, y bajaron, decían. Eso sucedió el 29 de abril. Y la derecha, conjuntamente con el Departamento de Estado, que entendió luego de Cuba, que entendió luego de Nicaragua, que entendió luego de estos procesos que se dieron en la mitad del siglo XX, que a partir de esas movilizaciones pueden hacer cualquier cosa. Claro. O sea, hay que ver la forma de crear mediaciones. Y eso es lo que nos sucedió a nosotros en Perú en el año 2000. El Departamento de Estado, a partir de instituciones como el Foro Democrático y otras formas de organización como Perú Posible y otras, establecieron formas de mecanismos de canalizar el malestar de la población. ¿Por qué? Porque a partir de la marcha de los 4 suyos podían hacer cualquier cosa. Y la táctica del Departamento de Estado y por lo tanto del conjunto de la burguesía mundial, incluido dentro de ellos China, es tratar de canalizar esto de la mejor manera ante la eventualidad de poner en pie propuestas que puedan destruir el status quo del capitalismo en su conjunto. Y cuando digo el capitalismo en su conjunto, es incluso a los bloques geoeconómicos que se han venido construyendo durante este periodo, que les permite a países como Rusia, Irán, Venezuela poder existir de mejor forma dentro del panorama internacional. Por eso que ellos fortalecen su tesis de multipolaridad. La tesis de multipolaridad va en ese marco que tú justamente comentabas. Entonces, ¿hacia dónde va este movimiento? O sea, ¿hay la posibilidad de que nazca algo por fuera? Hay una gran posibilidad. Claro. El temor de la derecha, de la oposición de María Corina Machado y de Maduro es ese. Es ese, porque tú, Ricardo, tú estabas acá el día de la votación. Sí, cerca de la embajada de Venezuela, creo, sí. También. Una gran cantidad de personas. ¿Viste alguna persona con la fotografía de María Corina? No, nada. Ahora, la gente lo único que quería es que se largue el tipo. Mira, un docente con maestría, posgrado en Venezuela debe estar ganando 10, ya ponle 50 soles, traduciendo acá al Perú, mensual. Ya ponle 60, ya ponle 60. Unos beneficios como un cestatique de una serie de cosas. O sea, que llegas a $100. Y la gente común y corriente que es grueso vive con 20 soles mensuales. Entonces, por eso la gente huye. Esa gente huye. Más de 7 millones han huido. Entonces, ¿eso es socialismo? No, obviamente que no. Ahora quiero ir también a algo que tal vez antes que se me vaya, ¿no? Así como los destinos de la Unión Soviética estaban atados a la revolución mundial y obviamente una política internacionalista que plantee que el socialismo se construye a partir de la expropiación a la burguesía y de una democracia obrera. Lo que está planteado en Venezuela creo que es eso, ¿no? El destino de un proceso de liberación entre comillas nacional o de integración como lo plantea Ambrate de países socialistas va a depender de eso, ¿no? De un proceso continental y con una perspectiva socialista revolucionaria, no con lo que está pasando allá, que en mi opinión no tiene nada que ver, ¿no? Yo difiero totalmente del grueso de la izquierda, del progresismo que habla de un socialismo, de que habla de no, acá no hay ningún tipo de socialismo, o sea, como lo estipulaba Marx y Engels, no hay, ¿no? O sea, lo que existe en Venezuela es ni siquiera costa burocrática, ¿no? Porque una burocracia como tal es no hay clases sociales acá y las clases sociales siguen existiendo. Entonces, es algo terrible, ¿no? Y además, ¿quién en su sano juicio, a raíz de lo que está pasando, va a querer
ser socialista, así de lo que está pasando. ¿Quién en su sano juicio? Dice, oye, si el salario en Venezuela es 50 soles, ¿sabes? ¿Quién en su sano juicio? Nadie. Mira, en este escenario se pone la posibilidad de crear tal vez un polo independiente. Eso ya depende de la fuerza que tenga el conjunto de trabajadores y los sectores que van rompiendo. La tentación de ese chavismo que se reivindicaba de lógicas maoístas como Barreto y otros de irse detrás de María Corina Machado está en la mesa. Hay un conjunto de sector del chavismo que se ha ido detrás de María Corina Machado y por lo tanto, hay que decirlo abiertamente, se han ido detrás de la lógica y la propuesta que tiene el Departamento de Estado norteamericano para poder solucionar el tema de Venezuela. Muy parecido a lo que sucedió en un determinado momento con lo que sucedió con Gaddafi, Ricardo. Sí, sí. A Gaddafi fue lo mismo, ¿no? Un conjunto de la izquierda mundial, incluso de sectores del trotskismo como el MES, ya hasta internamente decían que la OTAN era progresivo para poder liberar a Libia, ¿no? Entonces, claro, esas lógicas están perennes, esas lógicas del menos malo, esas lógicas de tinte maniqueo, bueno o malo, van a estar presentes. Entonces, hay una necesidad de debatir con estos sectores. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque evidentemente bajo el hecho, bajo un análisis retrospectivo, bajo un análisis de la historia de los hechos que han venido sucediendo durante los últimos años, esa salida no tiene futuro. Esa salida abre más escenarios de fracaso. Y un escenario de fracaso es lo que está sucediendo en Venezuela. Por eso que lo de Milei tiene mucho asidero en estos sectores. Claro. Ahora, si Milei continúa con el fracaso de políticas económicas que viene desenvolviendo, evidentemente va a abrir otro escenario. Ahora, a raíz de lo que viene sucediendo en Venezuela, ¿qué sectores se están fortaleciendo? Obviamente que esta derecha más rancia y reaccionaria se viene fortaleciendo, porque dice, ahí está el comunismo que ustedes quieren, ¿no? Entonces nosotros debemos, considero, marcar un polo independiente, que sea independiente del sector madurista y obviamente de la derecha reaccionaria, ¿no? Que pelee por una independencia de clase. Ahora, Ricardo, te quiero comentar algo. Si Maduro si María Corina Machado y el conjunto de la oposición sería tan democrático, estarían luchando por la cantidad de organizaciones de izquierda que han intentado inscribirse durante el último periodo y que el propio Tribunal Supremo de Justicia, donde fue, les privó de poder inscribirse. Hay una gran cantidad de organizaciones de izquierda que intentaron inscribirse por fuera del chavismo. Y el chavismo, si no votas por Maduro, no te inscribes. Entonces, ese conjunto de organizaciones tendrían que haber participado en este proceso electoral. Y de la misma forma, Ricardo, porque, oye, pero están jugando. No, es la realidad. La realidad es esa. Si uno revisa la cantidad de trabajadores detenidos, la cantidad de organizaciones políticas que han sido intervenidas durante el último periodo con el conjunto del SEBIN, una organización establecida y diseñada por Pablo Iglesias, este personajillo que se arrodilló al rey de España, es evidente que hay un conjunto de elementos de tinte autoritario. O sea, nosotros no podemos negar esos hechos. Hay un conjunto de la clase trabajadora que ha intentado organizarse, Ricardo. ¿Y qué ha hecho el chavismo? Ha detenido. Si el chavismo y la oposición no vieran la posibilidad de que nazca algo por ahí, evidentemente no negociarían para aplacar esta discusión. Porque eso nadie lo dice. Correcto. Ahora ¿O lo hemos escuchado en algún medio? No, para nada. Ahora, Víctor, nos escriben al interno también, y siempre en las transmisiones. Oye, ustedes, muchos reivindican a Margie Engel, ¿no? ¿Por qué tanto, no? O sea, ya el socialismo no se va a dar en los términos que planteaba Margie Engel. Nosotros consideramos que todo lo contrario, ¿no? Hoy más que nunca está vigente los postulados de Margie Engel, ¿no? Que cuando escribieron cuando recién el capitalismo asomaba la cabeza, ¿no? Claro, entonces hoy más sus tesis son más vigentes. La clase trabajadora. ¿Existe o no la clase trabajadora? Claro, todos vendemos nuestra fuerza de trabajo, claro que existe. Claro, acá en nuestro país hay una clase trabajadora precarizada, pauperizada, informal, que es un gran bulto. ¿Qué es lo que le conviene tener un gran ejército de reserva en determinados momentos al capitalismo? Y es lo que espera en nuestros países. O sea, en nuestros países esperan tener un gran ejército de reserva, que es una gran cantidad de personas que no consiguen un trabajo estable. Entonces, eso que nosotros lo vivimos en el 90, lo ha venido aplicando Maduro durante los últimos años. Lo ha venido y lo viene aplicando Milei. Maduro se parece mucho a las políticas de Milei, no solamente por estos temas. Maduro
hay que entender, ni siquiera Chávez en su mejor momento planteaba romper con el capitalismo. O sea, su eje no es la ruptura del capitalismo, sino una sociedad dentro del capitalismo en la cual haya un chorreo para todos. La bonanza o progreso fue porque en ese tiempo todavía había una etapa ascendente del ciclo capitalista. Sabemos que, como dijimos en el programa anterior, el capitalismo no es estático, tiene ciclos, procesos de acumulación y procesos de depresión o crisis, como la cual hoy vivimos todavía una crisis que uno no se cierra. Entonces, si alguien, está en esa lógica dentro del capitalismo, obviamente, pues que estas son las salidas, ¿no? Exacto, estas son las salidas. Y tratan, en la medida de lo posible, negar procesos como los que se dio, por ejemplo, el año pasado acá en Perú, en Puno, como los que se dieron en algunas zonas del país donde hubo un proceso de autoorganización y de administración de mejor forma de las condiciones de justicia y otros, porque durante esos periodos hubieron eso, de manejo de fronteras incluso, y evidentemente a partir de eso tratan de apagar los temas autoorganizativos, tratan de obviar eso. Y lo que sucedió en Venezuela entre el 11, 12 y 13 y lo que sucedió en el Caracazo fueron ese tipo de experiencias, pero se tratan de apagar con el mesianismo, se tratan de apagar con una serie de características de buscar un liderazgo. ¿Para qué? Para poder evitar la destrucción del status quo. En cierta medida, una política de gatopardismo. ¿Qué es el gatopardismo? Hacer creer que se están haciendo algunos cambios, pero todo se mantiene en los mismos términos. Correcto. Esa lógica de gatopardismo es la que generalmente se ha manifestado en estos grupos del progresismo. Ahora, los cuales evidentemente hay que abrir el debate y hay que profundizar en estas cosas, porque sus políticas y medidas, no solamente en el campo económico, sino en el social y en el cultural, se han vuelto una serie de problemas para el conjunto de la sociedad. Por eso tiene mucha cabida la crítica que en ciertos sectores de la derecha tiene. O sea, no es por nada, pero es evidente lo que está sucediendo en Venezuela y como tú bien lo has tratado de decir. Ahora, ¿qué podemos hacer en medio de esa medida? Claro, eso para ir un polo alternativo. Para ir cerrando, Víctor, ¿cuáles son las salidas y cuál es la política con la cual tendríamos que, a partir de lo que pasa en Venezuela, cuál es la política? No, empezar a denunciar abiertamente lo que está sucediendo. En el 2013, Ricardo, cuando ganó la primera vez Maduro, se contó voto por vía virtual. Voto por voto. Y acá si uno puede revisar aquellas, en YouTube hay un montón de grabaciones, se contó voto por voto y acta por acta. Eso no ha sucedido en este instante. Ni sucederá por lo que se ve, ni sucederá. La cantidad de la población migrante no pudo votar. O sea, eso ya desestima mucho, ya desde una lógica de su propia democracia de burguesa. O sea, desde la lógica de la democracia burguesa, o sea, ya no tiene parangón. Segundo, hay que empezar a ver y criticar y denunciar la lógica proimperialista que está teniendo Maduro con ciertos sectores del Partido Demócrata, y no solamente del Partido Demócrata, sino con el Partido Republicano. Estados Unidos mantiene una serie de inversiones dentro de Venezuela. No es que Estados Unidos se haya relegado y que, a diferencia de Cuba, como en Cuba sucedió, se haya expropiado al gran empresariado estadounidense y se los haya votado, como sucedió en la Revolución Cubana. En este caso no sucedió eso, no sucede eso. Estas empresas coexisten a partir de una serie de medidas que les ha venido dando el propio gobierno estadounidense. Mostrar que hay una posibilidad o una alternativa a esto, frente a los que quieren devorarse el Estado, privatizarlo completamente y a partir de ese dinero hacerse millonarios, como en cierta medida se ha mostrado con lo que ha sucedido con el gobierno de Guaidó y lo que sucedió con Citgo. Y por el otro lado, frente a los sectores que quieren reprimir y aún más aplastar al conjunto de la clase trabajadora, como en el caso de Maduro, terminan siendo lo mismo, Ricardo. Porque Maduro hoy en día termina siendo el mismo programa que hubiera hecho Milei, el mismo programa de gobierno que hubiera hecho en un momento Alberto Fujimori. O sea, en ese escenario hay la posibilidad de construir algo. Sí, va a costar pelear en medio de ese escenario, sí, y les está costando una serie de compañeros que hemos visto durante los últimos días que han sido tocados por el SEBIN para poder dejar de realizar sus actividades diarias. Bien, ahora, en el plano internacional tenemos que denunciar esto. Tenemos que poner en pie una serie de conversaciones, de discusiones con este sector de los trabajadores que, ojo, Ricardo, que cuando se dio el golpe del 11 de abril de aquel año,
Recordemos que fueron ellos los que pusieron a mover la gran maquinaria de petróleos de Venezuela. Y no fue simplemente el barquito que pudo poner algún amigo de Chávez para poder trasladar el petróleo, sino fueron ese conjunto de trabajadores que se pusieron a la disposición de poder transformar las cosas en Venezuela. Cosas que hoy en día no suceden. Bien, Víctor. Cosa que hoy en día. De la misma forma, hay un conjunto de otras empresas que el conjunto de los trabajadores, que lo he vivido, pedían la expropiación de esas empresas y que lo pongan bajo la gestión de ellos, que era la gestión obrera. ¿Pero qué hacía el gobierno? ¿Los ponía a favor de los ponía en las manos de los trabajadores? No, Ricardo, se los ponía en las manos de un burócrata que podría haber llegado de Caracas. Entonces, en esa situación, lo que estamos viendo evidentemente es el fracaso, una vez más, de políticas diseñadas bajo la lógica socialdemócrata keynesiana, que al final han determinado lo que está sucediendo en Venezuela. Y nosotros nos adentramos ante la posibilidad de una segunda ola migratoria de una gran cantidad de venezolanos. Sí, que eso no es poca cosa. Sí, lo que se va a venir es así, ¿no? Ahora, O sea, ya para ir culminando, Víctor, ya agradecerte, pero consideramos de que lo que viene sucediendo en Venezuela no tiene nada que ver con socialismo, ¿no? El socialismo es cuando los trabajadores gobiernan y administran la producción, cosa que en Venezuela nunca ha sucedido, nunca ha pasado. Entonces, lo que está sucediendo es lo que Keynes hubiera amado. Claro. Tú alguna vez lo relatabas, ¿no? Lo que nuestro interés, decía Keynes, es sostener a la burguesía. Correcto. Nuestro interés es sostener a la burguesía ante la posibilidad de una gran crisis en la cual los trabajadores tomen en sus manos el poder. Sí, sí. Y eso sucedió en Venezuela. Hubieron experiencias de ese tipo. ¿Qué hace en ese instante la organización del gobierno partidaria de X o Y? Es tratar de aplacar esas experiencias. Para ir cerrando, Víctor, brevemente, yo leo los pronunciamientos de acá en Perú de cada organización, de distintos partidos o grupos o movimientos, y en ninguna se le dice que la salida es que más adelante, o salida estratégica, que los trabajadores tomen el poder y expropien a la burguesía. En ninguno. O sea, para ellos la salida no es que los trabajadores tomen el poder, sino que crean en esa burguesía venezolana. Entonces, algo que no tiene nada que ver con Marx ni Engels, sino que es inclusive lo que Marx y Engels combatieron, ya que es el reformismo, el socialismo burgués. Bien, Víctor, yo te agradezco bastante por haber compartido, pero este tema da para más y estoy seguro que vamos a seguir polemizando y tal vez con otras tendencias y corrientes, pero desde nuestra posición que reivindica el socialismo revolucionario. Muchas gracias, Víctor. Gracias, Ricardo. Estamos acá los que nos consideran la izquierda de la Guerra Fría. Bien, hasta luego. Chao, chao.